Fue sin querer queriendo, es que no me tienen paciencia, se me chispoteó. Frases icónicas del programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo del Ocho, uno de los programas de televisión más famosos de México y en toda América Latina. Creado por Roberto Gómez Bolaños, o también conocido como Chespirito, nacido el 21 de febrero de 1929 hasta su partida el 28 de noviembre de 2014. La serie es sobre un niño huérfano que vive en una vecindad de la Ciudad de México, donde muchas veces mete la pata sin querer queriendo. Se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a las ocurrencias y la fama de los personajes creados por el actor, escritor y comediante. Entre estos personajes emblemáticos se encuentran el Chavo y el Chapulín Colorado. Su popularidad ha ido incrementando a lo largo de los años, que se ha creado una versión animada estrenada en 2006, videojuegos y mercancía que se ha convertido en un éxito comercial para Televisa. Actualmente, el programa que ha marcado la infancia de muchos televidentes desde 1971 continúa en transmisión en decenas de canales de televisión en toda Latinoamérica y alrededor del mundo. Pero, detrás de esta serie que nos trajo momentos de humor, diversión y valores, hay un historial de conflictos relacionados con los derechos de autor de la marca y los personajes del programa. El caso más conocido es la disputa entre Gómez Bolaños con los actores Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Antes que nada, ¿qué son los derechos de autor? Es un conjunto de normas jurídicas que protegen la autoría de obras artísticas y originales del creador original. Le otorgan los derechos exclusivos para usar su obra, que se dividen en derechos patrimoniales y morales. Esta ley se encarga de proteger una obra y le permite al creador tener el control de explotación, y al ser el titular legítimo de su propia obra, se le tiene que pedir permiso para uso legal para distribuir, reproducir, adaptar o comunicar. En el caso del Chavo del Ocho, han existido colaboraciones de la marca con otras para la producción de productos gracias a los acuerdos legales para uso comercial. Y el ejemplo de esto es Voilà Sorpresa, que lanzó al mercado figuras coleccionables de los personajes de Chespirito. Así que los personajes y los programas creados por Roberto Gómez Bolaños fueron registrados a su nombre como obra de su autoría, y después de su muerte, los derechos pasaron a manos de sus herederos, y quienes poseen legalmente los derechos de la marca son su familia. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, es quien está a cargo de la dirección del Grupo Chespirito y de la distribución de los programas del autor original en diferentes plataformas. Mientras tanto, Florinda Mesa, actriz y viuda de Gómez Bolaños, asegura tener el 50% de los derechos por su trabajo como coautora dentro del programa. Por otro lado, Televisa, aunque fue la principal distribuidora por muchos años y es la que tiene los derechos de transmisión, la familia de Roberto logró recuperar los derechos del programa tras una disputa por su posesión. Así que, si quisiera transmitir y distribuir el programa, tendría que hacer negociación con los herederos del autor original, ya sea con los hijos o con su viuda. Como lo mencioné antes, Chespirito es el autor original de sus programas y personajes, incluyendo El Chavo del Ocho. Después de su fallecimiento en 2014, sigue siendo reconocido como el titular original, y los derechos de sus obras como patrimoniales de su trabajo artístico fue heredado a sus hijos y a su viuda por testamento. Los derechos patrimoniales son transferibles, pero son de tiempo limitado tras la muerte del creador original, teniendo una duración de 70 años. Pero los derechos morales, aunque corresponden a los herederos y quienes tienen la autorización de explotación de cualquier forma que establece la ley de derechos de autor, aún así, es inembargable porque el reconocimiento le corresponde al creador original. Esto es según los artículos de los capítulos 2 de Derechos Morales y el capítulo 3 de Derechos Patrimoniales de la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora, pasando a los conflictos legales entre los actores y Chespirito. Estos conflictos tienen mucho que ver con la autoría de los personajes del programa, en el caso de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves con los personajes de Kiko y la Chilindrina. En 1988, Carlos Villagrán propuso a Televisa la idea de regresar a la televisora para producir un programa protagonizado por el personaje de Kiko, después de que el programa sufriera una pérdida devastadora de audiencia. Chespirito aceptó la idea, pero con la condición de que se le reconociera como el creador original del personaje en los créditos. Sin embargo, Villagrán se negó porque alegó que el personaje era suyo porque lo interpretó en el programa y fue quien le dio personalidad y carisma. Esto derivó a un conflicto legal que terminó en una demanda por derechos de autor.
Este conflicto por la autoría de un personaje marcó un antes y un después. Y al final, Gómez Bolaños ganó la demanda en el juicio, lo que llevó a que Carlos Villagrán se saliera del programa y se fue a Venezuela para trabajar en un programa en solitario. Se dice que este conflicto fue a raíz de la envidia, pero lo que se sabe al respecto es que esto ocurrió bajo la sombra de un conflicto irresuelto. Con María Antonieta de las Nieves, Chespirito tomó la decisión de cerrar el ciclo del Chavo del Ocho, pero de las Nieves no estuvo de acuerdo porque sintió que su personaje, la Chilindrina, aún tenía mucho que dar. Así que Chespirito le permitió tener libertad de trabajar en producciones independientes, sin exigir compensación económica. Sin embargo, la actriz descubrió que los derechos del personaje que interpretó no fueron renovados tras 5 años, así que aprovechó la oportunidad legal para registrar el personaje a su nombre. Esto llevó a un conflicto legal de 12 años de demandas provocando una ruptura entre ambos actores. En este caso, no hubo reconciliación. La diferencia entre Villagrán y de las Nieves es que la actriz aprovechó la oportunidad legal para registrar a su nombre el personaje de la Chilindrina para seguir interpretándola en espectáculos independientes, mientras que Carlos Villagrán solo lo registró con otro nombre para su uso. No usaría Kiko con la letra Q, sino que sería Kiko con la letra K. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video.